El Cementerio General es una joya arquitectónica guatemalteca, pero también ha sido el escenario de historias y hechos macabros. Nuestro equipo realizó una exploración en una pequeña parte de este enorme camposanto. Hola amigos de Guatespantos, en esta ocasión estamos grabando en el Cementerio General. Perdón la imagen y el sonido, pero estamos grabando con un teléfono. Las personas que saben que viven aquí en Guatemala saben que aquí es un poco peligroso. Venimos a grabar una cosa de leyendas, un video de leyendas. Si no lo han visto, aquí abajo se lo dejo en la descripción. Y decidimos hacer un recorrido, ya que no tenemos videos en el canal de este sector, del sector más peligroso. Sí tenemos varios, entonces vamos a hacer un recorrido para ver algunas tumbas. Y la verdad, de lo que hemos caminado me ha gustado porque lo veo limpio, lo veo bien cuidado a comparación de cómo estaba antes. Entonces yo quiero felicitar a las personas que trabajan en el cementerio, que sí se nota que hay un cambio. Entonces acompáñenos hoy este video. Me acompaña Gustavo, mi novia Alejandra está grabando. Espero les guste, casi no hay gente, bien poquita gente. Vamos a ver algunas tumbas interesantes. Creo que la primera tumba que está interesante es la de Justo Rufino Barrios. Sí, sin duda el Cementerio General es un lugar que está totalmente cargado de los restos de personas que fueron parte importante de la historia de Guatemala. Hay muchos presidentes. Y eso, además pues de ser un cementerio, lo hace casi que un museo. Es demasiada carga de historia la que hay en este lugar. Miren adentro cómo está. Hay unas tumbas que la verdad ya está por caerse las fachadas. Sí, y aún así fíjate que a pesar de que son construcciones muy antiguas, teniendo en cuenta que el cementerio empezó en 1881, ¿verdad? Las construcciones tienen unos diseños, o sea, a mí me encanta eso, es los detalles que ponen en cada una de las construcciones, así aunque sea pequeñas. Es bien interesante cómo trabajan esa línea de estilo, ¿no? Hay una como variedad de estilos arquitectónicos. Exacto, que no es solamente como barroco o del medioevo o romanticismo. Ajá. Creo que hay otros. Es así como esta. Se parece mucho a la mansión de Girola. Muchas personas comentan que esta arquitectura es masónica por los pilares y el triángulo que está arriba. Y arriba hay una P que en muchos lugares he visto eso. Muy interesante. Yo lo he visto como el símbolo como de papado, o sea, Ajá. Pontifex. La P con la X cruzada. Así lo he visto en algunos otros lados. Vamos. Pero como les digo, está limpio. Yo primera vez que vengo al cementerio y está tan limpio. Este es el mausoleo del porvenir de los obreros. Pasa algo bien interesante en los cementerios. Y me imagino que los que son realmente seguidores lo han escuchado, que he dicho varias veces. En cada cementerio que hemos ido, yo me llamo Gilberto. Mi nombre no es tan común. Siempre me encuentro con algo. José Gilberto, yo me llamo José Gilberto. Es cierto. Curioso. Sí, es y cierto. no es que yo me ande viendo qué es lo que dicen todos. Pero ahorita volteé a ver y dije, Gilberto. En el último recorrido que hicimos en un cementerio, El de Misco. ahí También también. en todos los cementerios que hemos ido hay Se encontró Gilberto. Vamos a ver una tumba, yo creo que es bien la más bonita. Pero ahí como que la están limpiando, ¿verdad? Sí, ahorita parece que personal del Ministerio de Defensa está remozando la tumba de Justo Rufino Barrios. Recordemos que para la historia militar, Justo Rufino Barrios es
Es una persona que conlleva mucha información, mucha historia. Es la tumba que está allá. Sí, pero miremos esta de primero. Parece como que fuera una pequeña iglesia. Qué cool, porque se mira hasta un pájaro que está allá arriba. Es como una antorcha, ¿verdad? Es una ¿Dónde está el antorcha, pájaro? Es una antorcha, ¿verdad? ajá, sí, es una antorcha. Vamos a ver de qué familia es. No dicen. No dice. Ay, mira la cúpula, qué bonita. Tiene colores, fíjate, Gustavo. Mira, y mira para arriba. Ah, sí. Qué bonita, ¿verdad? Esos vitrales de color muy propio de las iglesias. Debe haber sido una familia muy católica. religiosa. Ajá. Vamos ahorita. Aquí no sé si se va a poder grabar porque como hay Yo digo que del ejército, pero vamos a ver. Ahí la están pintando, Ve, ahí está abierto, ¿qué habrá ahí? Un perro. Sí, pues mejor no va a ser que nos digan que no podemos grabar. Aceptar. Qué bonito, ¿verdad? sí hay muchos, Si no estoy mal, creo que es la diosa Minerva. pues hay muchos mausoleos que parecen obras de arte. Sí, todo esto es una... Es una obra de arte. Cada mausoleo tiene una obra de arte. Como dice Alejandra, cada uno de ellos tiene un estilo arquitectónico diferente. O sea, es encontrarte con un álbum de colección de diferentes estilos arquitectónicos. Sí, porque hay como góticos también. Sí, hay gótico, hay barroco, hay griego, hay neoclásico, hay pop Neoclásicos. art, hay de Ay. los 70s. Pero miren, ese ya casi Sí. se viene la fachada para abajo. Tiene un angelito aquí arriba, Tiene ¿verdad? un angelito. No me había sí. dado cuenta. Yo tampoco me había dado cuenta que tiene un angelito. Familia mayoricana. No, y este tipo de construcciones así te puedes dar cuenta también que las construcciones de esa época incluso eran pues bastante resistentes, porque es como que de manera mini, por decirlo así, de manera pequeña, te mostrara cómo quedaban, así era como quedaban las iglesias cuando fueron, por ejemplo, el terremoto de 1917, el de Santa Marta de 1773, incluso el de 1976, el de febrero. Ese es un poco más. Esa debe ser familia alemana. Aquí hay. Sí, recordemos que en Guatemala hay mucho extranjero viviendo aquí en Guatemala, y eso no es algo nuevo, es algo que tiene muchísimos años de darse. Qué cool esto, miren. Y está, me imagino que lo ponen con metal para que no se metan a robar, ¿verdad, Gustavo? Sí, y me imagino que también es por el hecho de que como sobre el mismo espacio van las demás personas, se hace como más fácil el aperturar de nuevo la cripta. Lástima que le quitaron los brazos a la estatua, ¿verdad? Pero eso Ay, es muy sí. común en los cementerios, ¿no te has dado cuenta? O la cabeza, le quitan Es los brazos cierto. O los brazos o la cabeza. Mira, aquí también tiene otra como Como una antorcha. una. Ve, hay otra también que tiene una antorcha. Serán como del mismo gremio, o sea, el mismo grupo familiar. Podría ser. Mira el apellido, Castillo Lara. Ah, sí. Ahí hay otra con
con esa plancha. con la plancha de metal. Sí, yo creo que es para hacer más fácil el entierro posterior. Sí, Debe ser una cripta vertical. Ajá, sí, porque no puede, para no estarlo Porque abriendo. mira, son varias lápidas las que hay, entonces debe ser la cripta debe ser vertical, entonces por eso es de que la ponían de esa manera, para hacer más rápido los entierros. Nos van a disculpar el sonido del viento, pero hay bastante viento. Qué bonito. Qué bonita esta. Esto me llama la atención, no sé si tenga que ver con el bautizo de la colonia esta de la zona 7, pero mira el nombre de la familia. Castillo. Mira estas que raras. Traen yo nunca había visto placas así. En 3 dimensiones. Ajá. Con la imagen de la persona. Yo nunca Sí. había visto eso. En vez de fotografía, es como que Como tallado. tallado, como relieve, porque se mira como que se está riendo el señor. Interesante. Castillo Lara. Ya no hacen mausoleos Ya así no ustedes. No. Vamos ¿a dónde vamos ahora? Vamos a meternos aquí. Estas como tanques, Está tranquilo, se siente acá. estos tanques de agua sirven para que uno pueda agarrar agua para ponerle flores a sus seres que están enterrados en el sector. Vemos tumbas muy Raras. antiguas y extrañas Sí. Esto ya sería más un vestigio de de lo que había. ¿verdad? mausoleo. Ajá. Me gusta, se ve hasta la policía. Yo creo que es primera vez que yo vengo y me siento Seguro. como seguro. Esta sí se cayó de una vez. Sí, esto ya solamente es un Sí. vestigio de lo que antes fue un mausoleo. Miren este. Un ancla. Familia Asturias. Qué bonito. Miren, aquí hay otra. Ay, qué bonita. Esa escultura. Sí, qué bonita. ¿De qué año será? No dice. No dice Piazza. Debe ser como algo italiano. Piazza. Piazza. Ujú. Ha de tener bastante tiempo, pero se ve conservada, ¿no? Se ve bien conservada. O sea, no ¿Saben? le falta ni un pedazo. ¿Saben por qué está así? Porque está escondida. Yo no la ve- Vamos en la calle principal y no se mira. Sí, Bien. es que era lo que te decía de que probablemente va a ser vandalismo, ¿verdad? Que le hagan ese tipo de daño a las imágenes de cortarle los brazos o la cabeza. Pero justamente por el hecho de que esté escondida puede ser de que se haya salvado ese tipo de actos vandálicos, ¿verdad? Yo me recuerdo que por acá, pero no me recuerdo específicamente en qué sector, también está enterrado el general Jorge Ubico. Jorge Y la, Ubico y la está- tumba de Ubico es muy Bien sencilla. Pero sencilla. esa está hasta el fondo y al fondo no vamos a Ajá. ir. Al fondo creo que hoy sí no vamos a ir porque sí es algo peligroso. Sí. Vamos a caminar más para allá. Vamos. Qué interesante esto de las antorchas. de las antorchas. Mira. Son caracolas ahí. Me gustó esta. Dolores Asturias. Me encantaría pasar la noche en este lugar. Yo hace años hice un recorrido creo que fue el primer aniversario de Héctor Gaitán. Venimos a hacer un recorrido en la noche. Fue hace años, estoy hablando como hace casi 10 años.
esta botaron la puerta de una vez. Voy a ver si puedo entrar, solo que sí está algo peligroso. Familia Sinibaldi. Sí, mi va. Ya no está la puerta. No, mejor no entro porque no va a ser que Sí se ve. que aquí está O que solo los sobre cuerpos estén sobre abajo. solo sobrepuesto. Se ve que está como frágil. Sí, mejor Yo no. creo que solo debe haber quedado la construcción. Por dentro parece como una iglesia pequeñita. Una iglesia pequeña, sí. Lo interesante es cómo se hacen también todas esas como gráficas, ¿verdad? Que Los cada cosa tiene detalles. su significado. Porque pónganle, miren Los en esto. símbolos que les Yo ponen. interpreto que es como un reloj de arena. O es un Sí. tiempo que Ajá. pasó volando. Ajá. Sí, ¿Va? sí. El ancla también significa, creo que, ay, esta tiene varias cosas en las manos. Qué bonito, la verdad. Sigamos. Miren esto. Sí, la gente hasta le pone puerta de metal, cadenas. Nada de gente ustedes. Hoy sí estamos prácticamente solos en el cementerio. Solo se miran a lo lejos como los trabajadores. Pero no sé ustedes, pero yo siento como paz en este sector. Sí se siente Sí, tranquilo. Como y antes era tranquilidad, como ajá. bien incómodo de estar en este lugar. Independientemente de que sea un cementerio, pero yo creo que es incluso por ese clima de inseguridad. De eso también. Ese es como estilo gótico. Eso es gótico. Qué bonito, la verdad. Bonito. Miren, ahí son pájaros. Mira, allá hay otro. Les doy franco, a mí, de estilos, Este es el que te este es gusta. el que más me gusta. A mí me encanta todo, A mí también todo me gusta. como gótico. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál les gusta más? A ver, ¿puedo entrar? De iglesias de estilo gótico en Guatemala, creo que la de Sí, Quetzaltenango, hay. Ajá. En Quetzaltenango, San Nicolás, si no estoy mal, si los que viven en Quetzaltenango podrán respaldarme o corregirme, pero creo que es la de San Nicolás, que está en Quetzaltenango. ¿Qué hay ahí? Ay, la figura de una virgen. Qué bonita esta. Qué bonita. Como Una- que si fuera Buenas tardes. nueva, miro yo. la perilla. Ajá, Familia la pedí. Beltranena, dice. Continuemos. Sí, no les vamos a poder hacer todo el recorrido porque es demasiado grande, pero miren, esta parece una montañita. Parece un museo. Este cementerio. Vamos, metámonos aquí. Ah, miremos esta. Aquí hay otra, una imagen sin cabeza, mira. Sin cabezas. Aquí están las mismas Aquí siguen las antorchas. antorchas. Ah, sí. Hay que buscar el significado. Por si alguien sabe qué significa eso, que lo deje en los comentarios. Esto parece como, no sé, como una tabla de ajedrez. Como No sé por qué me lo imagino así. Un tablero de ajedrez. Ajá, un tablero. Lástima, esto se cayó, ve, o lo botaron. Pues esto es mármol, ¿verdad? Todo esto es como mármol. Pero eso es puro acto vandálico. Sí, ¿verdad? No creo que se Sí. pueda caer. Ay, pero miren, esto es una obra de arte, pues. Pero el ángel así se ve todo tétrico. Sin cabeza. Hay un angelito, hay varios ángeles. Ay, sí, los de arriba.
Y la cabeza del ángel no está. No, no está. Y de los de arriba también. De hecho, todos los ángeles. Y es Los curioso porque solo angelitos. los ángeles son los que no tienen cabeza. Sí, todos los ángeles no tienen cabeza. Qué bonito el detalle de las flores. Miren las almohadas. Ella está agarrando una cruz. Sí. Son esculturas. Francisco Goicolea, dice. Goicolea. Y también los pliegues de la ropa. Creo que ¿Qué? esto lo debe haber ocasionado a alguien que ¿Qué? esté como que peleado con la religión o algo así, ¿va? Porque... No solo por molestar, Gustavo. Ajá. Ahí vi una que parecía como egipcia, vengan a ver. Como les digo, no vamos a poder enseñar todo. Vamos a grabar todo lo que se pueda a ustedes. Está bonito y no hay nada de gente. ¿A qué? Creo que esas son la tumba china, de los chinos. Ah, yo no la he visto. No. Miren si están grabando el audio. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Miren esta. Ahí ve, aquella está abierta. Ay, sí. Pero sí, felicitaciones a las personas al personal del cementerio. Hay basura, pero Ya no tanto. Ya no No como tanto. se encontraba antes. Esta, la que tú dices. sí, miren, familia Samayoa. Nunca la había visto. Pero estos mausoleos son más pequeñitos, ¿verdad? Se puede entrar. Los que están aquí en esta área. Ahí se puede abrir. Cerramos. Sí, es que los mausoleos que están en la entrada son como los más grandes, Ah, eran los sí. más top, por decirlo así. Pero ya estos espacios más reducidos igual los siguieron aprovechando muy bien. Sí. O Ahí, sea, esa construcción, realizar esa... ajá, Son obras. tallado en la piedra, Gustavo. Ay, vaya que no nos picó Sin la duda, sin duda alguna en Guatemala hay talento, ¿verdad? O sea, haber hecho ese tipo de copias de otras civilizaciones, muy interesante. Esta sí está. Vamos allá. Pasen ustedes. Esa sí está descuidada, pero a comparación de como yo había venido, así. Vamos a ver la China. Sí, vamos a verla. Vamos a ver la China. Estos en la noche sí da un poco de miedo los mausoleos, así que están en Vacíos. las paredes. Miren esto ustedes, qué bonito. Hasta el color. Ah, yo pensé que eran como palomitas, pero no. Yo también ¿Verdad que pensé se que eran parece? palomas paradas. Son alas sí. de ángel. Son Sí, alas, son alas de- de ángel, tenés cierto. razón. Casi en las mayorías de Voy a ver. tumbas hay imágenes de la Virgen. Fíjate, Gustavo, qué interesante. Casi en todas hay un cuadro de la Virgen. Aquí es donde uno baja, ¿verdad? Sí, Como abajo una están las... escalera. Está abierto, ¿eh? Sí, es que dentro de la doctrina católica, la Virgen María es la mayor intercesora que tenemos. Eso quiere decir de que ella es como si fuera nuestra abogada para que puedan abrirnos las puertas del cielo. Entonces creo que por eso utilizan mucho la imagen. imagen de la Virgen María. Buenas
Buenas tardes. Este es el mausoleo de China. ¡Qué grande! Es el más grande. Que arriba creo que te Bueno, dice uno de los más grandes. capilla, te dice de la... Dice Capilla Colonia China. Qué bonito, ¿verdad? Gigante. Y eso se nota que acaba de ser remozado. Como que lo acaban de pintar, sí. Ujú. Bien cuidado. Bien cuidado. Bien cuidado. Y está cerrado. Ahí sí no, Sí, no se puede sí entrar. es evidente que los dueños sí constantemente vienen a darle mantenimiento y a proteger su patrimonio. Saber cuántas personas hay enterradas ahí de China. Vamos. Si les está gustando el recorrido, dejen su like, por favor. Suscríbanse, ya que el 70% de las personas que ven los videos no está suscrita. Vamos para allá. Increíble, qué grande el cementerio. Y era más grande antes. ¿Cuánto medirá? No tienen En No sé, pero, números, pero vamos a dejar los datos aquí, vamos a averiguar y vamos a dejar los datos Vamos a aquí dejarlo. abajo. Solo tengo conocimiento que era más grande que como es ahora. La- Sí, porque la parte donde fuimos a grabar la vez pasada, toda esa parte se vino para abajo. Ahí hay un perro, pero que no sé si está muerto. ¿Dónde? No, Ah. está descansando. Ay, qué bonitos los ojos. Vamos por aquí. Yo creo que aquí recto salimos a donde está la iglesia como una pirámide. Esta es la tumba de otra persona del parte de la historia de Guatemala. Yo la última vez que vine, sí estaban todos Los soldados. los soldados. Y esta es una bala, ¿te diste cuenta? Sí. ¿Cuál? Ay, no había visto. Son balas, sí, pues. Qué curioso. Francisco Jarana. Es Francisco Javier Arana. De Francisco Javier Arana, perdón. Diciembre de 1905 a julio 18 de 1949. Murió. Algo joven. Ujú. Vamos por aquí. Yo creo que es 89. Y está 89. quebrado el... Mira, el No. último número. Bueno, Y podría ahora ser. compararlo con el 8. Podría ser. Las esculturas, ¿verdad? Habían 4. No, sí está correcto. 49. Abajo dice 49. A mí, yo he pasado aquí de noche. Vean allá. Todo ese sector es súper oscuro. Pasar aquí de noche sí Se da siente miedo. diferente. Sí da miedo. ¿Y qué sensaciones se perciben? De que sí hay algo aquí. Pero siento que es más en el sector de aquí de estos. ¿Y a qué se deberá eso? No tengo ni la menor idea. Vamos. Miren, ese está abierto. Aquí en este sector hay mucha gente enterrada reciente. 2018, 19, 21. Esta construcción ya es como más setentera, ¿eh? Más ¿Ya la viste? 60, 70. Ajá. Pero de adentro sí está todo sucio y hay unas como pintas de Como de maras. maras. Vamos. Esa combinación así de las piedras con esa forma del techo, ¿eh? Como les digo, antes todo esto de ahí arriba habían sopilotes, buitres, todo esto
estaba lleno de sopilotes. No sé si en su país les llaman sopilotes, buitres. Tal vez porque estaba muy sucio, ¿no? Podría ser. ¿Y aquí? abajo o no abajo? Quiero ver, espera. Hay latas de cerveza ahí. Voy a bajar, espera. Solo por seguridad, mira hacia la mitad de las gradas. Ah, Si no hay sí, nadie no. más, no, mejor te subís. Ah, no, mejor no porque hay avispas. ¿Dónde están? Pues hay un panal ahí. Pues si no lo tocas, no te va a... Hay un montón de tumbas aquí adentro ustedes. ¿Qué pasó? No, Qué bonito está aquí abajo ustedes. y está más sucio. Oh, Sí, pero está bonito. Vamos. Otra persona famosa en la historia de Guatemala, María la Chinchilla. maestra María Chinchilla. Este es el panteón de maestros. Panteón de los O el maestros. mausoleo de los maestros. Ay, qué interesante. Hay uno de monjas, hay uno de niños. ¿y Hay el de uno- monjas dónde? Está al fondo. Hay uno de militares, ¿verdad, Gustavo? Una de Sí. la policía. Está de la policía, está también de la colonia inglesa. Está dividido por sectores, entonces. Por sectores, El sí. cementerio. Creo que a los de los niños le dicen guardería, creo. Prekinder, algo así les dicen. Párvulos, ¿no? No sé, vamos a... O si saben que lo dicen aquí en los comentarios. ¿La isla no era? ¿Cómo? La isla. No, la isla es otra. La Ok. isla es otra, es donde solo está aquí y hay barranco a los lados. Mira, Ah. colonia francesa. Para nuestros amigos de Francia. Bonita también, cuidada. Alejandro Luis. Francés. Como que solo uno hay, ¿verdad? Ajá. Vamos. ¿Saben qué falta? Tomar fotos. Ay, miren, esta parece Ahí está la pura casita de los pitufos. gran. Ay, sí. Con todo respeto, pues, no van a pensar. Parece como de Hobbit. Sí, esas son nuestras primeras Sin impresiones, no percepciones. van a pensar que nos estamos Sí, burlando, no, por no. favor. El famoso mausoleo egipcio. Ese es de una de las familias más adineradas de Guatemala, ¿verdad, Gustavo? Así es. Son los dueños de la cervecería, ¿no? De la cervecería y de otras empresas que no se pueden mencionar, pero sí, como bien decías, le pertenece a una de las familias de más poder económico en Guatemala. E históricamente, si alguien viene al cementerio, siempre va a querer ver el mausoleo egipcio. Que con... Podría decirse que es el más famoso del cementerio, porque es ¿Qué? como el que más habla la gente. Llama Mira. bastante la atención. Ahí hay otra flama, miren. Qué contraste el que hay, ¿verdad? Porque aquí todo es como algo sencillo, las tumbas. Y aquí esto Sí. es algo... Sí, es una contraposición bien marcada, ¿no? O sea, hasta poniéndote a hablar en otro tema, ¿eh? la diferencia de clases, incluso. Es gigante este mausoleo. ¿Cómo será de adentro? Ya se imaginan. Vamos, caminamos para la salida, Igor. En el otro mausoleo, el pequeñito egipcio, también estaban estas figuras.
así, con Con de brazos cruzados. los brazos cruzados. Qué interesante ese arco, mira. Sí, ese arco siempre ha estado observado cuando yo lo he venido. Yo no estoy seguro, pero aquí dicen que sale la Llorona. Yo creo que es atrás de donde está ese arco. Porque está cerrado. Todas estas, esto está abierto, pero todas estas casitas son de las personas que les dan mantenimiento a los cementerios o hacen mármol, las placas de... Como tallercitos, ya lo sé. Antes lo hacían así, ahora está cerrado. Miren qué genial esto, tomemos una foto. Esto solo vimos prácticamente una cuarta parte, o tal vez un 10% de todo el cementerio. Buenas tardes. Qué silencio, ¿verdad? Sí, bastante tranquilo. Bueno, amigos, este es el final del recorrido del cementerio. Me cansé. Me cansé y caminamos bien poquito. Si ustedes quieren ver más del cementerio, podemos venir otro día. Solo recorrimos un 10%, un 15% de todo el cementerio. Me gustó. Y lo vuelvo a repetir, está bien cuidado, me sentí seguro. Primera vez que vengo al cementerio y siento eso. ¿Algo que quieras decir, Gustavo? Yo creo que la verdad, el venir al cementerio a realizar un recorrido parecido al que nosotros hicimos, sin duda alguna era, como hablábamos con Alejandra, es dar la vuelta en un museo. Y creo que no nos bastaría incluso una semana completa venir a todo el cementerio para valorar toda la obra escultórica, arquitectónica, artística que hay en este lugar. Sin duda alguna tenemos una joya aquí en Guatemala, independientemente que sea un campo santo y la última morada para una persona, es una joya invaluable la que tenemos aquí en Guatemala. El lugar está bien cuidado, me siento segura, cabal como mencionaba Gilberto, está muy limpio y también los mausoleos parecen obras de arte. Me gustó mucho recorrer este sector del cementerio, lo tienen muy bonito. Si ustedes quieren que volvamos a venir, por favor dejen en los comentarios. Podemos ir a la isla, donde están las monjas, varios sectores. Pero por lo menos hasta aquí les grabamos algo. Espero les haya gustado. Casi no hubo gente, por si ustedes escucharon algo o vieron algo extraño, dejen en los comentarios. Y nos vemos el próximo sábado, ya tal vez con una investigación. Nos vemos, jóvenes, y feliz noche.